Ya, me parece que ahí sí estamos bien. Vamos a tener que revisar si ese pequeño detalle. Ya, chiquillos, vamos a comenzar con la clase de hoy día y vamos a ver lo que dice el título. Obviamente, vamos a ver el concepto de homotesia. ¿Ya? Bueno, vamos a dar un par de minutos mientras llega más gente y mientras voy a saludar a los que ya están. Veamos quién está. Está la Cami, Keila, la Fran, Xaviera, la Abby, el Eduardo, Javen, Víctor Medina, ¿qué tal, chicos? Está la Amanda, Catalina Argueta, ¿cómo estáis, Cata? Miranda López, Amanda, Felipe, Verónica Vaso, ¿cómo está, Vero? Jordi, la Francisca, y la Martina Reyes. ¿Cómo está, Martina? Yo bien, 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 gracias. Gracias por preguntar. Así que ya vamos a comenzar, chicos, con el concepto del día de hoy, que es homotesia. Entonces quiero que antes de comenzar la clase hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Nosotros hemos visto tres cosas. Agustín, ¿cómo está? Ya, nosotros hemos visto tres cosas cuando empezamos la unidad de geometría. ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Qué fue el primer concepto que vimos? Que ese concepto se podría decir que engloba a todo esto. ¿Cuál fue el primer concepto que trabajamos? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el primer concepto que trabajamos? Ahí llegó la Ale. ¿Cómo está ahí, Ale? Base y volumen de un triángulo. Ah, no, cuidado ahí, porque los triángulos no tienen volumen. Ya, como dice la AVI, vimos los criterios de semejanza, ¿ya? Vimos la semejanza de triángulo. ¿Qué es lo que yo me tenía que fijar? O en qué, perdón, en qué es lo que yo me tenía que fijar para que para ver si dos triángulos eran semejantes o no. Entonces, luego vimos el teorema de Euclides y vimos el teorema de Tales, ¿ya? Entonces esos dos temas están contenidos en lo que es la semejanza de triángulo, ¿ya? La homotesia, vamos a ver que también está contenida en el concepto de semejanza. Y acá yo les dije que la palabra semejanza de triángulos, bueno, pero en general la palabra semejanza, implicaba que dos triángulos o que dos figuras, ¿ya? Fueran, y acá viene la palabra que quiero que ustedes me digan, que yo siempre tengo que recordar que la semejanza de figuras me está diciendo que hay, bueno, dos figuras, obviamente, pero que son, esa es la pregunta que quiero que me respondan. ¿Cuál es esta palabrita que yo tengo que asociar siempre a la semejanza? ¿Cuál creen ustedes que es esa palabra? ¿Congruentes? No, no es congruentes. Es similar, porque recuerden que yo tengo figuras que son congruentes o que son semejantes. Entonces, cuando yo hablo de figuras congruentes, estoy hablando de dos figuras que son iguales, ¿ya? Pero semejantes, como dice ahí la Keila, el Claudio y la Abby, son proporcionales, ¿ya? Entonces, siempre que yo hable de figuras semejantes, es porque hay una proporción y por lo tanto hay una razón, ¿ya? O llamada también constante de proporcionalidad. Pero en este caso nosotros vamos a hablar de la razón, ¿ya? Vimos la razón de semejanza y ahora vamos a ver la razón de homotesia, que es lo mismo en verdad. Entonces, partimos con esta situación. ¿Ya? Yo tengo que Luciano y Javiera contrataron un tour en un globo aerostático y un amigo de ellos grabó el momento en el que suben al globo. Eh, Feliz cumple atrasado, la semana pasada lo había dicho. Gracias, Geón, no sé cómo se pronuncia, gracias. Ya, entonces tengo este caso en el que Luciano y Javiera se subieron acá al globo, ¿cierto? Y aquí está un amigo, muy buena voluntad, que le tiene miedo a las alturas
y que está grabando el momento en el que sale este globo. Entonces, si se fijan, aquí hay que usar un poquito la imaginación. Y yo tengo este triángulo OAB, este triángulo pequeño que representaría la cámara, ¿cierto? Y tengo este triángulo más grande, el triángulo OA'B', que representaría la distancia que hay desde la cámara hasta el globo. Ya, Jesse, la respuesta es congruente, iguales y semejantes, proporcionales, ¿ya? Yo siempre, si me hablan de figuras congruentes, tienen que ser exactamente iguales, el mismo tamaño, la misma forma, el mismo todo. En cambio, si yo hablo de semejantes, yo estoy hablando de proporcionales, ¿vale? Ya, entonces chicos, con eso quiero que respondamos la primera pregunta que dice, ¿qué representa la distancia entre O a' y la distancia entre O y B'? ¿Qué creen ustedes que representa eso? ¿Qué creen ustedes que representa la distancia entre O y A' y entre O y B'? Gracias a todos los que están saludando. Vale, chiquillos. Entonces chicos, ¿qué representan esas dos distancias? Veamos, el Víctor dice que la homotesia nos ayuda a crear figuras semejantes, más chicas o más grandes, con mismos ángulos. Bien, de lados proporcionales. Y tienen lados homólogos paralelos. Ya, súper bien lo que dice ahí el Víctor. Pero yo quiero que me respondan lo que dice ahí. ¿Qué representa esta distancia? ¿Qué representa O, que en este caso sería así como la nariz de este amigo, hasta A'? ¿Qué representa esa distancia? ¿Y qué representa la distancia desde O hasta B'? Veamos, distancia entre la cámara y la parte más alta del globo. Ya, sí, eso representa. Está bien esa respuesta. Veamos entonces. Representa un lado. Bien, Avi, pero ¿un lado de qué? ¿De qué representa un lado? Una razón, ya. Te estáis adelantando un poquitito porque todavía no he armado la razón. La voy a armar, pero todavía no. En este caso, como dice la Abby, o la Ale también, es una distancia que hay desde la nariz de esta persona hasta el punto más alto del globo. Claro, representa un lado del triángulo. Y entre O y B' representa el otro lado. Entonces acá vamos a hacer ahora lo que dice alguien dijo por ahí, el Víctor, y dice que tenemos que armar esa razón. Entonces, suponer que OA y OB tienen la misma medida, o sea, este pedacito que está acá, como la parte de arriba de este triángulo, vale lo mismo que esta parte que está acá abajo. Y me piden completar esta razón. ¿Cuánto vale OA' dividido OA? ¿Es idea mía o el profe la semana pasada dijo que esta clase iba a ser a las 9? No, no. Hace como 2 semanas atrás cambié la clase para las 9, pero fue solo por esa semana. Parece que ahí el amigo se quedó atrasado un par de clases. No, bro, las clases siguen siendo a las 2 de la tarde, chicos. La misma hora de siempre. Ya, entonces, chiquillos, ¿cuánto vale OA'? ¿Cuál es la distancia que hay entre la nariz de esta persona y el punto más alto del globo?
¿cuánto vale todo eso? ¿Y cuánto vale todo eso? Esa es mi pregunta. Sí, sí, la clase esa que cambié fue hace un par de semanas atrás. Ya. O A', todo esto vale 20 metros. Muy bien. Y esto que está acá, este pedacito vale 0,1. Entonces, no, espérense un segundo. No, acá lo que yo asumo, chicos, es que OA', que este 19,9 es todo. Ya ahí como que el dibujo falta, como que falta agregar que el 19,9 es hasta acá, ahí sí. Entonces, ¿cuánto vale OA'? Vale 20. ¿Ya? El 19,9 es desde aquí hasta acá. Y como yo estoy preguntando por OA', tengo que sumarle este 0,1. Entonces, ahí armé la razón. 20 dividido 0,1. Y si yo hago esta división, me da 200. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me da 200 o no me da 200? Apruebo. Muy bien, la Ale. Entonces, esta razón que yo armé acá me da el valor este valor que es 200. Veamos entonces OB'. ¿Cuánto vale OB'? ¿Cuánto vale el lado OB'? ¿Qué dice el público por ahí? Lo mismo que OA', exactamente, vale 20. Y OB vale lo mismo que OA, que sería 0,1. Y al hacer esta división nos da que es 200. Entonces con eso, ¿qué relación hay entre los cocientes anteriores? ¿Ya? Quiero que me respondan esas preguntas. ¿Qué relación hay entre este cociente, el que yo hice acá que me dio 200, y el que hice acá que me dio 200? ¿Qué relación hay? ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Qué relación hay entre o sea, entre el cociente de OA' partido OA, que son iguales, ya, que tienen la misma razón de homotecia, ahí el Víctor bien, que tienen el mismo valor, que son semejantes, bien, la misma distancia, como dice el Benja, exactamente, que se mantiene la misma proporción, excelente. Ya, entonces con eso, chicos, acá me voy a quizás adelantar un poquito, pero lo que voy a decir con este 200, ya, ¿qué significa este 200? ¿O qué significa que me haya dado 200? Que este triángulo pequeñito que está acá, el OAB, en relación con el triángulo grande, con el triángulo OA'B', ¿ya? La relación es que este triángulo es 200 veces más pequeño. O si lo miro al revés, que el triángulo grande, el triángulo OA'B', es 200 veces más grande. ¿Ya? Son proporcionales, claro. Bueno, son semejantes, por ende hay una proporción. ¿Y cuál es la razón? Es 200. ¿Y qué quiere decir eso? Que el triángulo es 200 veces más grande.
Ahora, si lo quiero llevar al ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la imagen que yo veo en la cámara es 200 veces más pequeña que en la vida real. Eso es lo que estoy diciendo. O eso es lo que me trata de explicar el dibujo. Que la imagen que yo estoy viendo en la cámara es 200 veces más pequeña que la imagen en la vida real. ¿Ya? Entonces con eso pasamos a la siguiente diapo. Acá está ya el concepto de homotesia. Entonces se dice que una homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura con igual forma a otra. ¿Ya? Por ahí alguien hacía como la mención, ¿cierto? Que las figuras, si yo a una figura, a un triángulo o a cualquier figura le aplico una homotesia, voy a obtener la misma figura. O sea, si tengo un triángulo y le aplico una homotesia, voy a seguir teniendo un triángulo. Sería ilógico obtener un cuadrado, por ejemplo. Más allá, si tengo, por ejemplo, un triángulo isósceles, el resultado tiene que ser un triángulo isósceles. No podría obtener, por ejemplo, un equilátero. No corresponde. Entonces dice que dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un único punto llamado centro de homotesia. ¿Qué quiere decir este párrafo de acá? Si se fijan, yo acá tengo este triángulo pequeño, el triángulo ABC, este triángulo ABC, y tengo este triángulo A'B'C'. ¿Qué es lo que pasa? Si yo dibujo una recta que pase por estos dos vértices, ¿ya? Porque C' es homotético de C, voy a dibujar una recta. Lo mismo por B' y B, y lo mismo por A' y A. Y esas rectas tienen que coincidir todas en un mismo punto. ¿Vale? Entonces, ese punto, el punto O, se llama centro de homotesia. ¿Estamos de acuerdo? Y por último dice que en una homotesia, la razón entre las distancias del centro de homotesia al vértice de la figura imagen y la distancia del centro de homotesia al vértice de la figura original se llama razón de homotesia. Acá, chicos, es súper importante que para encontrar la razón de homotesia, yo siempre tengo que hacer el mismo cociente o la misma división. Y es desde el centro de homotesia a la figura imagen dividido por el valor que tenga desde el centro de homotesia a la figura. ¿Estamos de acuerdo? Eso, bueno, igual lo vamos a explicar con los ejemplos, pero recuerden que acá yo tengo una figura original, una figura homotética, y ese puntito donde concurren las rectas se llama centro de homotesia. ¿Ya? Entonces eso lo explico con un ejemplo. Me están diciendo sobre el triángulo ABC, este pequeño de acá, se realizó una homotesia de centro O y me dicen que OA' vale 6 centímetros. O sea, me están diciendo que todo este lado vale 6 centímetros. Y me preguntan cuánto vale BB', ese pedacito que está ahí. ¿Cómo podré encontrar yo el valor de BB'? Ya. ¿Alguien que tenga alguna idea? La homotesia puede ser en otras figuras, sí. Normalmente uno la explica con triángulos, pero se puede hacer en cuadrados, en rectángulos, en una flecha, en un círculo, en la figura que tú quieras. Ya, fíjense cómo lo voy a hacer yo. Yo sé que si hago la división de OA' dividido por OA, eso me va a dar la razón de homotesia.
normalmente le llamamos K. Entonces en este caso yo sé que OA' vale 6 y que OA vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? Yo sé que K vale 2. Ahí ya tengo mi razón de homotesia. Entonces ahora lo que voy a hacer es plantear la misma situación. Voy a decir que OB' dividido OB tiene que ser igual a K. Porque recuerden que la razón de homotesia se mantiene para todos los lados del triángulo, o de la figura en general, perdón. Entonces, acá parto preguntando, ¿cuánto vale OB'? ¿Cuánto vale OB'? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto vale ese segmento? Por ahí dicen que sería, si sería 3, no lo sé, no he hecho el cálculo. Lo que estoy preguntando yo, chicos, es cuánto vale todo ese segmento, todo esto que está acá. Ya ahí me están respondiendo. Si este pedacito sería 1, o sea, perdón, si este pedacito vale 1,5 y este vale X, yo sé que OB' vale 1,5 más X. ¿Por qué? Porque estoy sumando estos dos lados. Dividido OB, que vale 1,5. Y eso, aquí tiene que ser igual a la razón de homotesia. Pero yo ya sé que la razón de homotesia vale 2. Entonces ahora resuelvo esto. Y este 1,5 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Ahí me faltó 1,5 más X sería igual a 2 por 1,5. Voy a hacer ahí todo el paso. Entonces, 1,5 más X va a ser igual a 3. Finalmente, este 1,5 que está positivo, que está sumando, necesito eliminarlo, así que resto 1,5. Y finalmente, 3 menos 1,5, 1,5. Entonces, ¿cuánto vale B'? Esto también vale 1,5. ¿Ya? Quizás alguien encuentre algún método más fácil de sacarlo o más rápido, pero yo aquí estoy usando el mismo concepto de la razón de homotesia, ¿ya? Porque esa es la idea, pues, que lo hagamos con razón de homotesia. Así que para todos los que pensaron o dijeron que la respuesta era 1,5, efectivamente, chicos, es 1,5. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ya, aquí se complica un poquito. Ya, ¿cuánto vale? ¿Se puede deducir porque son proporcionales? Sí, podría hacerlo de esa forma. Es válido. Ya, me dicen que en la homotesia de centro O el valor de la razón es 2. Y me están pidiendo calcular OA', OD' y así. Ya. Voy a hacer yo el primero y ahí ustedes me van complementando. Necesito calcular OA'. Entonces, me están preguntando por todo ese segmento. Todo este segmento que está acá le voy a llamar X. Entonces yo digo que OA' dividido por OA tiene que ser igual a la razón. Yo ya sé que OA' es X, es la letra que yo le designé, dividido por OA. Y si me fijo acá sería 3,1. Igual a la razón que sería 2
X va a ser igual a 2 por 3,1 y esto me termina dando 6,2. ¿Vale? Felipe pregunta, ¿cómo se puede obtener el valor de la razón de homotesia si no te lo dan? ¿Cómo se puede obtener el valor de la razón de homotesia si no te lo dan? Haciendo esta división de el segmento homotético o el segmento que sale desde el centro de homotesia al vértice que es imagen, dividido el segmento que va desde el centro de homotesia al vértice original. Así se obtiene. Entonces, OA' vale 6,2. OD', veamos. OD vale 2. Y yo sé que OD' es el doble. ¿Por qué es el doble? Porque me dicen que la razón de homotesia es 2. Entonces yo digo 2 por 2 sería 4. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. CS' dicen 2,2. Ya. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Bueno, voy a dar aquí también que esto vale 2. Entonces yo sé que OC vale 2,2 y si lo multiplico por 2, todo este pedacito, todo OC' vale 4,4. Pero a mí me están preguntando solamente por esta parte y esa parte vale 2,2. Ya, y la última pregunta dice B' A' C' igual 45. Veamos quién es B' A' C'. Ah, ya, este de acá. Ese ángulo de ahí vale 45. Ya. Y me preguntan por ADC. ADC. Me preguntan por ese ángulo de ahí. ¿Qué puedo hacer? $22,5 dice la Dafne. El Benja dice 45. ¿Qué dice el resto? ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Ya, por ejemplo, el Víctor dice que 45 igual son congruentes, profe. $135 dice el Hugo. 125 dice el Martín. ¿Quién estará en lo correcto? Más de 90 dice el Bob. Ya. Sí, estamos claros que es más de 90. Ya. Veamos cómo podría hallar el valor de ese ángulo. Veamos qué se me ocurre a hacer. $135. Ah, ya, ahí Martín corrigió su respuesta. La Cata dice 135 también. Ya, fíjense acá, chicos. Si aquí tengo un ángulo de 90, ¿cierto? Acá también tengo un ángulo de 90. Y si acá tengo 45, aquí también tengo 45. Porque recuerden que la suma tiene que ser 180. Y si acá tengo 90, todo esto vale 135. Ahora, lo que quiero explicar con esto es que este ángulo que está acá es o tiene el mismo valor que este de acá. ¿Por qué? Porque en una figura homotética, los ángulos no varían, ¿ya? Varían los lados, son proporcionales, varía su área, varía su perímetro, ¿cierto? Pero los ángulos no varían, los ángulos mantienen la misma proporción. Entonces, ¿cuánto vale ABC? Vale 135 grados. Nah, qué crack.
Lo sé. No, mentira. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué dicen 22,5? Eso ahí me llama la atención. Ya, continuamos entonces, chiquillos. Alex Carter, recién llegando, ya. Entonces el Alex ahí sabe que después tiene que ver la clase de nuevo. Ya, chiquillos, entonces continuamos y acá viene quizás un poquito... no es complicado, es como recordar nomás, ¿ya? A mí se me pueden presentar varias situaciones, porque siempre me van a hablar de la razón de homotesia, ¿ya? Pero la razón de homotesia se separa en 6 formas distintas, ¿ya? Es medio complicado de analizar, ¿ya? Entonces yo aquí voy a partir de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la razón es mayor a 1, 1,5, 2, 3, 20, 80, lo que sea, pero mayor a 1, la figura homotética o la figura que yo obtenga de aplicar una homotesia va a ser más grande, ¿ya? Entonces, en este caso, acá está la figura 1, que sería la figura sin aplicar la homotesia, y acá está la figura 2, que sería la figura homotética, la figura obtenida luego de aplicar la homotesia. ¿Y cómo sé yo que es más grande? Porque la razón es mayor a 1, ¿vale? Entonces, siempre que la razón de homotesia sea mayor a 1, yo sé que la figura tiene que ser más grande, ¿vale? Y acá es importante también saber que va a estar, si acá está el centro de homotesia, la figura tiene que estar, o la figura homotética tiene que estar para el otro lado, ¿ya? Porque aquí se va a confundir un poco cuando veamos la razón negativa. Entonces, si la razón es mayor a 1, ¿eso qué quiere decir? Que la figura va a ser más grande y que va a estar a continuación de la figura original. Ya, ¿qué pasa si la razón, perdón, ahora vale 1? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lados se van a multiplicar por 1 y por ende la figura va a terminar siendo la misma. O sea, si yo aplicara una homotesia de razón 1, la figura 1 y la figura 2 van a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Claro, el mismo lado que el original, claro, va a ser el mismo lado, el mismo todo. Al multiplicar por una razón igual a 1, va a ser la misma figura. Y la última, el último detalle, cuando yo tengo razones positivas, es este. ¿Qué pasa si la razón está entre 0 y 1? ¿Qué es lo que pasa? Que la figura va a presentar una reducción. O sea, en este caso, esta sería la figura 1 y esta sería la figura 2 o la figura homotética, ¿vale? Entonces, cuando la razón es mayor a 1, yo amplío la imagen. Y cuando la razón está entre 0 y 1, yo reduzco la imagen. ¿Vale? Ya. Antes de pasar a la siguiente diapo, chicos, que explico los otros casos, quiero ver si acá queda alguna duda. ¿Alguien que no entienda algún paso, alguna definición, algo? ¿O puedo avanzar tranquilamente? A ver, el Víctor dice no caché nada. ¿Pero qué no se entendió, Víctor? Voy a hacer un pequeño resumen de nuevo. Que cuando la razón es mayor a 1, la figura se amplía. Cuando la razón es igual a 1, la figura que se obtiene es la misma que la que yo tenía. Y cuando la razón de homotesia está entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5, 0,3, 0,85, 0,99, que está casi al lado del 1, pero es menor a 1,
la figura va a ser más pequeña. Profe, ¿puede explicar de nuevo cuándo la figura es una reducción? ¿Cuándo la figura que yo voy a obtener es una reducción? Cuando la razón de homotecia está entre 0 y 1. Cuando es un decimal o una fracción, pero más pequeña que 1 y más grande que 0, obviamente. Insisto, por ejemplo, 2 tercios, 2 quintos, 1 cuarto, 0,25. Eso, cuando la razón está entre 0 y 1, la razón de la figura homotética o la figura que yo voy a obtener va a ser más pequeña que la original. ¿Ya? Continúo entonces. Ya, acá se presenta el caso contrario, que es muy similar al anterior, pero con la razón negativa. Ya, ¿qué pasa acá? Bueno, voy a partir de nuevo de atrás hacia adelante. Si la razón es más pequeña que menos 1, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, pero más pequeña que menos 1, la figura también se amplía. Acá la figura se amplía, también presenta una ampliación, pero están en contra de la figura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la razón era mayor a 1, sí, cuando la razón es mayor a 1, la figura se amplía, pero hacia el lado de acá. Por ejemplo, esta estaría como por acá, si la razón fuera mayor a 1. Pero en este caso, como es más pequeña que menos 1, también se va a ampliar, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando las razones son negativas. Las razones, al ser negativas, lo que hacen es que la homotecia va a estar hacia el otro lado. Perdón. Bien digo, sí, bien digo. La figura homotética va a estar hacia el otro lado. En cambio, cuando la razón es menos 1, se dice que las dos figuras son congruentes, ¿cierto? Pero también está al revés. Y cuando la razón está entre 0 y menos 1, va a presentar una reducción igual que en el caso anterior, pero como es negativa, también va a estar hacia el otro lado. Por ejemplo, ahí si el Víctor dice menor a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Por ejemplo, también podrían ser decimales. Menos 2,5, menos 3,4, menos 10,25. O sea, la razón es más pequeña que menos 1. ¿Ya? Entonces esto, bueno, es materia, chicos, que hay que estudiarla obviamente, pero con los ejemplos creo que se va a quedar más claro, ¿ya? Entonces acá yo tengo la primera figura y quiero que solamente me digan cómo es la razón de homotecia. Mayor a 1, menor a 1, entre 0 y 1, entre 0 y menos 1, que vale 1, que vale menos 1, ¿cuál? No que me digan cuánto vale, sino que me digan cómo es. Positiva, negativa, mayor, menor, eso. Porque me están diciendo que sobre este cuadrado, el cuadrado ABCD, se hizo una homotecia con centro en O, resultando este cuadrado de acá. O sea, yo sé que este es el cuadrado original, perdón, cuadrilátero, no cuadrado. Y este es el que se obtuvo. Entonces me preguntan, ¿cuánto vale la razón de homotecia? Ya, si se fijan, yo sé que el cuadrilátero que se obtuvo es más grande. Es más grande que el original. Por lo tanto, yo asumo que es mayor a 1. Pero en este caso, como está al otro lado del centro de homotecia, yo digo que es negativa. A ver, menor a menos 1, menor, negativa, mayor a menos 1. Cuidado, Benja, porque si fuera mayor a menos 1,
podría ser 0 o los positivos. Es menor a menos 1. Acá tengo el menos 1 y acá tengo el 1. Los números que están desde el 1 hacia la izquierda son menores, ¿ya? Y si yo hablo de números mayores, yo me voy hacia la derecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacerlo por acá, el menos 2, el menos 3, son números menores a menos 1. Ojo con eso. Y ahora me preguntan por la razón de homotecia. Ya. ¿Qué cociente, qué división puedo hacer para hallar la razón de homotecia? ¿Qué me dicen ustedes? Ya, la Sofi me dice que es menos 3, la Ale me dice que es menos 3, bueno, ahí Víctor dice que K es menor a menos 1, Miranda López dice que es menos 1, cuidado ahí. Ya, pero ¿cómo puedo hallar la razón de homotecia? Oye, son un cuarto para las 3. Oye, se ha pasado pero rapidísima la clase. Yo pensé que con suerte eran 2:20. Ya, ¿cómo puedo hallar entonces el valor? Ya, por ejemplo, ahí el Víctor me dice 2,2 dividido 6,6. Ojo, Víctor, porque recuerda que siempre es el lado homotético dividido el lado original. Ya, por ejemplo, la Ale me dice 9,3 dividido 3,1. El Alex dice, para ver la razón, comparar la medida de los lados. Exactamente. Yo voy a tomar este. Yo voy a decir O de prima dividido OD. Eso sería 9,3 dividido 3,1. Y esta división me da 3. Pero, yo justificando lo que decía recién, yo sé que en este caso la razón vale menos 3. ¿Ya? Lo que me decía por ahí recién el Víctor, justo lo borró. Ya, voy a tomar el otro caso. Yo voy a tomar OB' y lo divido por OB. Y eso me da 6,6 dividido 2,2 y eso también me da 3. Obviamente la razón tiene que ser siempre la misma. ¿Ya? Recuerden ahí el tema de los signos, chiquillos. Si la imagen está en contra del centro de homotecia, yo asumo que es negativa. Profe, ¿tiene que ser la imagen primero? Sí. Siempre yo tengo que tomar primero desde el centro de homotecia al vértice imagen. Y después desde el vértice, desde el centro de homotecia al vértice de la figura original. Siempre es ese orden. Ya, chiquillos, ¿qué puedo decir yo de esta figura con respecto a la original al saber que la razón es menos 3? ¿Qué puedo decir yo de las razones? Hay una rotación, claro, en este caso, al tener la razón negativa, se produce una rotación. Como dice el Víctor, se amplió 3 veces más, exactamente. En este caso yo podría decir que la figura homotética es 3 veces más grande que la figura original. ¿Una rotación de cuánto? De 180. En este caso, al hacer una homotecia de razón negativa, los vértices de la figura es como que se rotaran en 180 grados. ¿Vale? Ya. Continuamos entonces. Ejercicio parecido. Ya. Voy a preguntar lo mismo de recién.
¿En qué se enredó la Dafne? Ya, entonces, bueno, Dafne, ahí escríbala qué la confundió. Ya, acá chiquillos, primero me están preguntando por el valor de la razón de homotesia, pero yo primero quiero que me digan si es positiva, si es negativa, si es mayor a 1, menor a 1, etcétera. Quiero que me digan eso, ese detalle. ¿Cómo será esta razón? A ver, la Dafne dice, no caché como para qué lado es negativa y positiva. Ah, ya. Cuando la razón es negativa, el centro de homotesia va a estar entre las dos figuras. A ver, voy a explicarlo aquí como haciendo el dibujito. Si es negativa, acá está la figura 1, la figura 2 y el centro de homotesia está al medio. Pero si la razón es positiva, acá está el centro y las figuras van a estar las dos en la misma dirección, hacia allá y hacia allá. Cuando es negativa, el centro de homotesia está entre las dos figuras y cuando es positiva va a estar antes de las dos figuras. Acá, bueno, perdón, hice el dibujo al revés, debería haber sido así. Ah, me quedó una calmación, lo voy a borrar. Porque recuerden que se hace la rotación. Entonces me quedaría algo así. Pero lo que quiero decir yo es que si la razón es negativa, el centro de homotesia está entre las dos y si es positiva, está antes de las dos. Ah, entonces si está como la figura que están ahí es positiva. Claro, yo acá lo que estoy viendo es que el centro de homotesia está antes de las dos figuras. Entonces yo digo, ah, ya, aquí la razón es positiva. Así de simple. Y si me doy cuenta, en este caso, la figura original se achicó en relación a la figura homotética. Entonces, ¿qué puedo decir? Que al achicarse, yo digo, ah, ya, la razón está entre 0 y 1. ¿Cómo sé en este caso cuál es la figura a la cual se le realiza la homotesia? Buena pregunta, hace la Kaila. Siempre la figura original, sus vértices van a ser las letras y la figura homotética va a ser A'. Siempre a la figura homotética se le pone la comita arriba de A', B', C'. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo calculamos? Claro, como dice la Dafne, van a estar sin la comita arriba. Muy bien. Ya, entonces yo voy a tomar, lo voy a hacer con los tres para que vean que se cumple. OA' dividido OA, OB' dividido OB y OC' dividido OC. Ya, veamos el primero, chiquillos. ¿Cuánto vale OA'? ¿Cuánto vale OA'? Ojo que por OA' yo estoy preguntando por todo ese segmento. ¿Cuánto vale OA'? No, cuidado, Avi, porque OA' es este pedacito más este pedacito de acá. Como dice de la Dafne, 3,56. Muy bien. No, 3,16. Ahí sí. Y eso lo divido en 1,58. Perdón, me equivoqué. Discúlpenme.
Sorry, sorry, sorry. No me golpeen. OA' es este pedacito de acá, que sería 1,58. Y eso lo divido por OA, que vale 3,16. Ahí sí. Sí, ahí hice la corrección. Ya, y si yo hago esta división, me va a dar 0,5. Ahí sí. Ya, entonces ahora lo mismo de recién. OB' 1,58 dividido OB, que sería lo mismo, pues 3,16. Y si hago esta división, 0,5. ¿Vale? Vamos con el último. OC' vale 1 y OC vale 2. Y si hago la división, me da 0,5. Más chicas 0,5 son las distancias o las áreas también. Ya voy a explicar eso del área y del perímetro. Lo explico al tiro. Ya, entonces chicos, ¿qué relación puedo hacer entre la figura original, esta figura 1 y esta figura 2, si yo sé que su razón es 0,5? ¿Qué relación puedo hacer? ¿Alguien más no sabe dividir decimales? Ya, Jessy, ahí va a tener que practicar entonces la división de decimales. Ya, chicos, entonces, ya, por ejemplo, la AVI me dice que la figura 1 es 0,5 más grande que la figura 2. Se achicó 0,5, se achicó la mitad, como dice la Ale, bien. La segunda figura es la mitad que la primera, bien lo que dice la Keila, súper bien. Entonces aquí, ¿qué relación hago yo? Que la figura 2 es la mitad de la figura 1 o al revés, la figura 1 es el doble de la figura 2. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Ya, acá chicos, denme un segundo. Ya, bueno, viene ese ejercicio. Ese ejercicio lo voy a dejar para la próxima semana porque ya quedan 4 minutos. Pero quiero explicar una cosita. Voy a aprovechar este espacio en blanco. Y voy a explicar una relación que hay entre el perímetro y el área de las figuras homotéticas. ¿En qué se confundió Sofía? Ahí en algo se confundió. Dígame nomás para responder. Claro, como dice la Sofi, esta figura es negativa, pero la vamos a dejar ahí en pausa hasta la próxima semana. ¿Ya? Entonces, lo que voy a explicar yo. Voy a anotarlo así. El perímetro de la figura homotética dividido el perímetro de la figura original. ¿Qué relación creen que se cumple ahí? Si yo le calculo el perímetro a la figura homotética y le calculo el perímetro a la figura original, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Qué pasará entre los perímetros? A ver, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? Calmado, a ver, ya. Me están acusando de algo. No es negativo porque está antes de O.
Ya, espérense, chiquillos, no se concentren en el dibujo. Este dibujo lo vamos a retomar la próxima semana, porque la próxima semana viene ejercitación de homotesia y ahí vamos a ver este ejemplo, ¿ya? No se estresen todavía. En este caso, la figura, veamos, sería, a ver, para que no se queden con la duda, OC y OC'. Acá, ¿cómo me quedaría entonces? Sería una... Si acá tengo OC y acá tengo OC', sería negativa, sería una razón negativa. Y se rotó, claro, sería una razón negativa que está entre 0 y -1. Ya, pero insisto, este ejercicio lo vemos la próxima semana. Ya, entonces lo que quería explicar es que el perímetro de la figura homotética dividido por el perímetro de la figura original también vale K. Y con el área pasa algo un poquito distinto. Si tengo el área de la figura homotética y lo divido por el área de la figura original, pasa algo muy similar. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta área, si yo divido el área, esta razón, perdón, si yo divido la razón del área de la figura homotética dividido el área de la figura original, esta división me va a dar la razón al cuadrado. ¿Ya? Eso es como lo único que cambia. Que si yo hago la división de las áreas, me da la razón al cuadrado. ¿Ya? Ah, y oye, no pesquen la figura, si la figura la vamos a ver la próxima semana. Quiero que se concentren en esto que está acá. Profe, o sea que solo con tener K ya tengo el perímetro y con el al cuadrado tengo el área. Claro, pero necesitáis el perímetro o el área de la figura, de una de las dos. Po. Necesito o el perímetro de la figura nueva o el perímetro de la figura original. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿vale? Oye, de verdad que la clase se pasó, pero volando. De verdad que ni me di cuenta. Así que ya, chiquillos, bueno, si alguien tiene alguna duda, de verdad pueden volver a ver la clase. Si no, las aclaramos la próxima semana, ¿vale? Porque la próxima semana vienen ejercicios de esto y cómo se aplica en la vida cotidiana, ¿vale? Ya, chiquillos, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén súper bien y nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Un gusto, profe. Un gusto, Agustín Barría, haberlo tenido acá en la clase. ¿Vale? Nos vemos, que estén bien. Cuídense. Chao.